Así empezamos a hacer el repaso y ampliación, digamos. Bueno, vieron el caso de Weber, que yo siempre comento, que escribe en la misma época, contexto y lugar que Marx, y de una realidad totalmente diferente, ¿no? Filosóficamente hablando, uno podría decir, bueno, la realidad es la expectativa de lo que él se hace. Podemos ver dos personas lo mismo y tener miradas totalmente opuestas de lo que está sucediendo. Entonces la causa que vamos a encontrar, o las causas y las soluciones que vamos a brindar, van a ser totalmente diferentes. Para el caso de Weber, igual que Comte y Durkheim, que pertenece a la corriente del consenso, para él hay una normalidad y un equilibrio siempre en esta sociedad capitalista, que está caracterizada por haber cambiado un poco este tema. Coincide con Durkheim el tema de los valores, es decir, para él es una peligrosidad este tema del desarrollo del estatus, y vieron que él ve la clase social como una cuestión de, más que de lo que yo poseo, como el otro me ve a mí, ¿no? Entonces él dice, bueno, ¿yo cómo establezco mi clase social? Haciendo un estilo de vida, llevando un estilo de vida que el otro puede juzgar, ¿no? Un poco como dice Mirta, como te ve, te tratan, una cosita así. Porque dice, bueno, si yo veraneo en un determinado lugar, vivo en un determinado lugar, estoy siempre en un contexto de relaciones con personas poderosas o que tienen conexiones sociales y políticas, voy a ser visto de una manera. Y ese es mi estatus social, básicamente. Lo que yo puedo obtener económicamente y lo que los demás pueden observar a través de eso que yo tengo, de mis posesiones y de mis conexiones. Entonces él, como buen representante de la parte conservadora política alemana, él quiere volver a lo que era el príncipe valiente del medioevo, ¿no? El que representaba, vieron que él tiene para todo tipo de ideales, ¿no? De las relaciones sociales, de las maneras de dominación, y cuando habla de los representantes políticos, él habla mucho del tema de la vocación política, del trabajar para la política, ad honorem. Entonces él dice, ¿quién puede trabajar ad honorem para la política? Aquel que tenga no solo las conexiones políticas dadas, sino un rango, si es posible, algún hijo de noble, que tenga algún blasón, que haya conservado, no que haya comprado el título en esta nueva burguesía comercial. Eso a él le exaspera un poco, el tema de, bueno, como tiene dinero, asciende socialmente. Él pretende que además tenga una formación política, conexiones internacionales, y que posea entre todos estos elementos una gran valoración y una gran voluntad con respecto a cómo hacer que su pueblo esté mejor, ¿no? Pero para esto tiene que hacerlo todo ad honorem y tiene que establecer un rango de prioridades donde la población seguramente lo va a seguir, y ahí empieza con el tema de lo legítimo y lo legal. Él dice, en la actualidad, legalmente la gente accede al voto, vota, pero no lo hace de manera legítima porque sigue a un líder. El liderazgo para él es muy importante porque obviamente genera esta relación de autoridad que para él es una relación de ida y vuelta. Es decir, yo no puedo tener autoridad sobre otro si no genero en el otro una expectativa de que yo soy el mejor en lo que hago. O sea, es un reconocimiento que yo tengo que obtener del otro. Si yo no tengo reconocimiento, solamente voy a poder imponer mi voluntad, ejercer el poder, y en ese caso estoy en una relación de autoritarismo, ¿no? No es legítimo ese líder para él. Y él dice, lo que está viendo es cómo se va, cómo va el dinero, corroe todas estas relaciones que en los periodos anteriores al capitalismo se daban de una manera más natural, diríamos, entre comillas, para su manera de hablar. Entonces estas relaciones de poder se van desarrollando en la sociedad, pero siempre mediadas por el valor y por el interés. Entonces él dice, bueno, las relaciones ya no son más atadas a valores, sino que toda relación social tiene un fin específico.
Y ese fin dentro del capitalismo siempre es un valor monetario o una cuestión de ascenso social a través de ese valor monetario, que es lo que a él más le preocupa, el tema de la corrupción. Fíjense si tuviese que en América Latina analizar los casos de corrupción o en Europa mismo y ver las distintas soluciones que se han dado, ¿no? Porque la misma Alemania ha sido ejemplo de casos de corrupción, pero el tema es que él está pensando todavía en esa persona que es encumbrada socialmente, que proviene de una buena familia y que tiene todo el tiempo y el dinero para dedicar a la política y no obtener ningún beneficio desde ahí, que es una cuestión, una manera, digamos, de pensar la política, que ahora vamos a ver si ustedes coinciden o no, bastante extraña para lo que son nuestros contextos, nuestras coyunturas. Digamos que, bueno, el tema de pensar son argumentos que se han utilizado, ¿verdad? Pero bueno, no le vamos a echar la culpa al que creó la teoría, porque cualquier otro que viene después la implementa como quiere, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, es mejor tener de presidente un empresario rico que no va a robar, porque no tiene necesidad, porque ya es rico, ¿no? Ese argumento ya lo conocemos. Entonces, bueno, la cuestión es que en el caso de él se está refiriendo a una moralidad, a una cuestión de valores, a una cuestión de generar legitimidad en el otro. Y para el caso de lo que nosotros queremos ver, hay varias cuestiones que podemos aprovechar para el trabajo integrador que ustedes realizan a la problemática educativa. El tema de la autoridad, dijimos la vez pasada, la motivación con que actúan los autores de cada acción. Vieron que para hacer una tipología de las acciones y las relaciones sociales, Adelbesens, que en alemán significa ponerse en el lugar del otro, ¿no? La interpretación. ¿Por qué actuó de esa manera esa persona? Él trata de ponerse en el lugar del otro porque para él el poder es una suma cero. Es decir, que sea pobre o sea rico, todos tienen la misma posibilidad de acceder a ese poder. Es una cuestión de voluntad, ¿no? El éxito o el fracaso social dependen exclusivamente de la voluntad, las ganas que yo le ponga, digamos, no importa la clase a la que pertenezca, a la realidad que me tocó vivir. Puedo estar en una clase de capitalismo, en una clase baja, y ir escalando posiciones en esas clases de acuerdo a la voluntad que yo le ponga. Esto es algo bastante discutible, ¿no? No sé qué opinan ustedes con respecto a este tema del poder suma cero. Si todos tenemos en la sociedad la misma posibilidad de hacer las cosas. No, profe, ni cerca, las mismas posibilidades. En realidad, bueno, Claramente no. las oportunidades no se dan, posibilidades tiene que haber. Las oportunidades no son equitativas para todos. Digamos que hay una gran, coincido en eso porque hay una gran diferencia en tener todas las posibilidades y conexiones a mano y en tener que forjar. No digo que es imposible estudiar o cambiar una situación, pero no es la misma, o sea, se dificulta muchísimo y tiene que ver mucho también con las historias personales de cada cuestión, de cada individuo. Él hace mucho hincapié en esto, igual que toda la corriente conservadora y política, de que es cuestión del individuo, no es del sistema educativo, no es del sistema capitalista, es la voluntad que le puso, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido es como que deslinda responsabilidades y el sistema capitalista hace todo bien hasta que choca contra los propios obstáculos, dice él, de esta jaula de oro que es la burocracia, que empieza siendo el motor por el cual crece y acumula ganancias de una manera muy acelerada en el capitalismo capitalista, pero después se empieza a hacer como una especie de administración obsoleta, con mucha gente, con poco rendimiento, que retrasa lo que es la dinámica cada vez más rápida, más fluida que tiene el capitalismo y que necesita de unas cuestiones mucho más fluidas. Por eso se crea este gran nudo, digamos, o cuello de botella en el desarrollo del capitalismo, y Weber empieza a ver lo que serían fallas, pero no las termina de reconocer. Bueno, dice, bueno, el sistema tiene este obstáculo, pero va a generar una manera de pasar por esa etapa y mejorarlo. Y empieza a hablar de todas las cuestiones
que tienen que ver con las distintas maneras de ejercer el poder. Incluso eso está bastante bueno porque no lo encontramos en Conte, es una especie de un granito de arena más, ¿no?, dentro de la corriente conservadora, que va ampliando la teoría y va diciendo, bueno, esto puede fallar, ¿no? El poder es una posibilidad, el que ejerce el poder tiene que asegurarse de que el otro le esté dando ese poder, no lo puede hacer prolongadamente de manera autoritaria con el ejercicio de la fuerza, pero en caso de que lo necesite, el Estado es el único que puede ejercer la fuerza física sobre su población, es decir, que está autorizando la misma represión de la población para conservar ese. En Francia la idea que reside, aunque la gente se niegue a ver el equilibrio y la igualdad de posibilidades en el capitalismo. Decíamos, bueno, esta manera de ver el poder, estos modos de dominación, él los ve en distintos lugares. Los ve en la cuestión del gobierno, en la parte del Estado, en las instituciones, básicamente en las que están destinadas a la represión, a la educación. Ve mucho el tema de la empresa, incluso de la iglesia como un centro de poder. Por eso dice que los tipos de dominación pasan por ese tipo de liderazgo también, ¿no? Como tratando de dar a entender que todas estas personas pueden ser factores interesantes, ¿no? Y digamos, por ejemplo, ahora un puntero político y los que se relacionan a los punteros tienen como en el capitalismo puesto un poquito la reunión de personas y gente que va a votar en distintos ámbitos, ¿no? Como que reúnen líderes barriales o líderes regionales y los van llamando pastoristas, ¿no?, para poder hacer una cuestión más uniforme. En este sentido, bueno, el tema del príncipe que está a cargo de toda la cuestión y que ejerce el carisma sobre los otros, ¿no? La cuestión del carisma nosotros en la actualidad la tomamos como algo que es común a la simpatía o a ser educador en el grupo, más canchero para hablar y demás. Y para él el tema del carisma es algo excepcional, es una persona en un millón y es esa condición excepcional que tiene que reunir el valor, la decencia, la capacidad de gestionar, la conectividad con el interior del país, con el exterior, las relaciones internacionales, a las que le da muchísima importancia, las alianzas internacionales. Entonces no puede ser cualquier persona, y es más, están contados, por suerte, dice en Alemania, con los dedos de una mano, y le sobran. ¿Por qué? Porque tiene que estar en ese momento, recordemos que siglo XIX, estamos todavía viendo de qué manera sacar adelante un país que empieza a tener graves conflictos internos y externos por las partes políticas y económicas. Entonces, le preocupa mucho el mal liderazgo. Yo creo que volviendo al tema de abajo, nosotros tendríamos que ver la cuestión económica y la cuestión del poder, y de qué manera ver el tipo de relación social que se da dentro de la institución o dentro del aula en el tema de problemáticas. No sé si ustedes ya empezaron a pensar cómo van a utilizar a Weber en las temáticas que seleccionaron. Desde el lado de las políticas que, bueno, depende cada tema que abordó cada compañero, ¿no? Pero desde el lado de las políticas con respecto a la problemática y con ese orden del statu quo, por ahí lo vamos a agarrar nosotros a Weber. Van a tomar esa parte, está bien. Tiene la temática fresca como para poder ver si qué podemos aplicar. Se entrecortó, profe. No se escuchó lo que dijiste ahí. Se entrecortó todo. Perdón.
A ver, ¿ahí se escucha mejor? Decía, ¿qué otras Sí. temáticas hay en los grupos? Eli, ¿vos me escuchás? Sí, se escucha. Bien. ¿Qué temática tenías vos? A ver si la podemos analizar con Weber. Bueno, o algún otro, no sé, el que quieres. Como para ver. Yo me estoy fijando algunos. Por ejemplo, el tema de deserción escolar, que es bastante conocido. ¿Qué les parece que me puede aplicar de Weber? ¿Sí? Recuerden que siempre Weber está ponerse en el lugar del individuo. Entonces, si ese individuo deserta de la escuela, no es responsabilidad ni del sistema capitalista, ni del sistema educativo, ni de la familia con el día conte, es exclusivamente de esa persona. Entonces, la causa estaría en volver a reformular el vínculo con esa persona, de los profesores con esa persona, de generar un vínculo donde la autoridad sea reconocida, donde el prestigio del conocimiento, o sea, despertar lo que uno tiene como desafío, digamos, en realidad, que es hacer que el otro se apasione por conocer, ¿no? Yo entro a un aula y ya sé que enseñar historia, economía, matemáticas, lo que fuera, tengo que tratar de apasionarme constantemente por el conocimiento y después por esta especialidad que me gusta enseñar. Si yo no consigo atención del otro, o que el otro le encuentre sentido a estudiar, básicamente, en términos generales, toda la adolescencia, ¿cómo hago yo para poder enseñar? ¿No? Esta es una relación educativa que tiene que constar de las partes. Tengo que tener parte volitiva del que quiere enseñar y la parte volitiva del que por más que yo sea un genio para enseñar, si el otro no quiere, no puedo tener resultados. ¿Se entiende esto? Se corta, profe. No me digas que empezamos otra vez. Bueno, voy a sacar la cámara, a ver si así mejora un poco. Bueno, a ver. No sé hasta dónde se escuchó, pero lo que yo decía es que la demanda o el desafío general que tiene todo docente es generar en el otro la posibilidad de que pueda encontrarle sentido a estudiar básicamente y que se apasione por estudiar esta temática que yo quiero enseñar, sea matemática, sea historia, lo que fuese. No todos los adolescentes van a encontrarle sentido a estudiar, lamentablemente, entonces es un desafío. ¿Se escucha mejor así? Pero eso de no querer estudiar, que es por propia voluntad del adolescente. Claro, digamos que el proceso de enseñanza-aprendizaje necesita de las dos partes, y de la cuestión volitiva tiene que estar. Si el otro no quiere aprender, no hay manera en que yo pueda zanjar ese espacio, por más hábil que sea mi profesión docente, necesito de la voluntad de aprender del otro. Por eso, los desafíos se van acrecentando con el paso del tiempo. Hay un montón de situaciones que dan fe de esto, ¿no? A ver, estoy tratando de ver los otros temas, Pero a ver de qué manera los en un caso así, implementaríamos. en un caso de un adolescente o de un joven que no quiera o no tenga motivación por estudiar, uno como docente, que
lo dejas pasar porque el chico no quiere estudiar. Y yo creo que no, ¿no? Creo que la batalla hay que darla. Si sale mal, bueno, sale mal, pero el tema es que hay que intentar por todo que esa persona se incluya. No basta con que sea obligatorio el nivel secundario. Yo creo que la obligatoriedad llega un poquito tarde, porque ya había todo un proceso social que se viene dando desde la última dictadura que desgastó mucho el tema de la educación pública, generado desapego con la escuela, con el tema de cómo vincularse con el conocimiento en general, de encontrar salidas rápidas o económicas por ahí, y no un vínculo con lo que es la educación en sí misma. Entonces, al haber perdido ese estatus social, la educación y la docencia en general, pero ya esto es toda una cuestión que se viene dando desde hace tiempo, por eso decía, no es casual que los adolescentes en la actualidad tengan, además de ser una etapa distinta y difícil en la vida de ellos, una cuestión que no encuentran demasiado sentido a estudiar, quizá de la manera en que se le venía enseñando, y a especificar en alguna formación, algún título. Entonces, esto, como diría Bourdieu, bueno, el capital cultural no está valorizado, como lo estaba en otras épocas. Ya no es un puente de trabajo. ¿Perdimos a la profe? Sí, sí, no, no, se fue. Se fue. Sí, me parece que sí, yo no la escuché. Es un quilombo. Ay, sí. Contate un chiste, Martín, mientras. No cierran el Zoom. Feli, No puedo aprovechá, prender. contate un chiste vos que estás con el micrófono abierto, dale. Contate No sé algo. qué. No, no, chiste no tengo ahora, pero anda. No sé, por ahora no me anda la cámara, no me No funciona. chamuché. No sé, no me deja. Estoy dentro de la computadora y no me deja prenderla. ¿Ves? ¿Se me ve o no? No. No, no me anda Estoy dentro de la computadora. Bueno, ahora los escucho bárbaro, espero que ustedes también. Volvió la profe. Ahí está, profe. Mi internet más que inestable está indeseable hoy. Les pido disculpas. No pasa Son nada, cosas son que cosas pasan. que pasan, profe. Esperemos que no vuelva a pasar. Esperemos que no. Más o menos, ¿qué se escuchó, qué se entendió? Díganme, porque a la pregunta de Nicolás respondí, pero no sé qué escucharon. No, escuchamos de bueno, que en parte hay que buscar algo que incentive a la educación a los jóvenes y que se encuentren nuevas formas de atraer la atención para que nuevos adolescentes, nuevos jóvenes quieran hacer la secundaria obligatoria. Hasta ahí escuchamos. Exacto. Había Exacto, mencionado algo de un título o ofrecer algo extra, ¿no? Creo que en las técnicas se da eso. Que como Claro, bueno, en las que, capacitaciones en técnica se da mucho el tema este de la salida laboral y de tener
dentro de las prácticas de las materias ya el enganche para alguna empresa, que bueno, forma parte de la currícula, ¿no? Pero bueno, en el caso de los otros tipos de secundaria no se da, o en las privadas quizás se dé, pero no en las escuelas públicas, y encontrar de alguna manera algo. En algunos momentos las escuelas públicas tenían un merchandising de acuerdo al viaje de egresado que realizaban, lo cual me parecía bochornoso, porque yo digo, bueno, empezamos por esto, terminamos ofreciendo, no sé, ¿qué podemos ofrecerle? No sé, una entrada para ver a Ricky Martin, qué sé yo. Estamos haciendo un merchandising que está fuera del objetivo de educar. O sea, la idea es que la educación te esté sirviendo en tu formación como individuo, particularmente. Después, si vos conseguís trabajo, si dependés de esto o no para tu sobrevida, para lo que fuera, es otra cuestión. Pero bueno, hay que tratar de unificar y ver cuáles son los intereses. ¿Ustedes cómo piensan o cómo ven por las prácticas y todo esto, el interés de los chicos por dónde pasa en la actualidad, del estudiante de secundario? Y ahora no tenemos prácticas, profe, nosotros, pero algunos que damos clases virtuales, apoyo escolar, con esto de la pandemia se desganaron un montón los pibes. Mm. Los pibes de secundario no te prenden una cámara, no te participan en nada, cuesta hacerlos estudiar, cuesta hacerlos investigar, están desactivadísimos totalmente. Influye Los mucho la falta de la aniquiló. presencialidad en ese nivel, al menos en ese nivel. Por ahí bien nosotros no, como somos adultos y adultas, por ahí esto, en mi caso particular, me favorece más cursar así virtual que estar en el instituto tantas horas, porque tengo un montón de cosas que hacer. Y quizás para otros no, para otros sí, pero para los chicos esa falta de presencialidad se nota mucho. No se puede tener una concentración permanente con los pibes. Sí, yo lo he notado, bueno, en las burbujas, cuando hemos ido realmente con las prácticas y demás, que bueno, van poco, sí trabajan obviamente en la burbuja, pero el tema es que después, cuando van a la semana que están en virtualidad, es como que, bueno, ahí se vuelven a desconectar, ¿no? La discontinuidad. Ese es un tema que, bueno, también en superior estamos viendo con los chicos de primero, vieron que hicimos algunas visitas, tenemos guardias en el instituto y demás, un poco para reconectar con la gente de primero, que está bastante desmoralizada. El resto, de segundo en adelante, como vos decís, están más contentos con la virtualidad porque ya se acomodaron, porque ven que les rinde más el tiempo, pueden dar más materias, hacer más cosas. Entonces es como que hay mucha gente que de segundo en adelante está todo bien. Pero en primero estamos con ese tema, por eso también tratamos de conectar y hacer visitas y generar un poco de identidad con el instituto, de vínculo, digamos, con los propios compañeros que ni se conocen, o sea, se conocen de manera virtual, pero no se han encontrado nunca. Entonces, estamos tratando de reforzar por ese lado. Así que imagínense que en secundario es mucho más difícil. Es un desafío, es algo arduo, pero bueno, esperemos que ya para el año que viene esté todo normalizado, ¿no? Ya con todo el mundo vacunado, yo creo que provincia ya ha obligado a todo el mundo que esté vacunado no vuelva, así que hasta los docentes dispensados han tenido que volver. Entonces yo creo que eso va a hacer que por fuerza se reinicie otra vez todo esto. Se le dé otro empuje. Bueno, ¿se entendió hasta acá lo que hemos explicado de Weber, la lectura que han hecho, cómo deben aplicarlo a los trabajos, a las distintas problemáticas, porque son varias, ¿no? Estuve viendo acá las deficiencias tecnológicas, bueno, hay varios, en el contexto de encierro, hay Ahí el tema de la... eso le quería hacer una pregunta, profe, porque está bueno por ahí enlazarlo con el tema de los 3 tipos de dominación, ¿no? Y sobre todo cuando habla de la legítima racional legal, me parece que estaba relacionado con eso. Sí, sí. Bueno, esta racional legal... Cuando algo está constituido legalmente, ¿no?
Claro, bueno, él hace hincapié en este vínculo que es obvio, ¿no? Todo lo que pasó del feudalismo al capitalismo está arreglado, tiene un código, código penal, código civil, código comercial, o sea, toda la parte judicial Que está para regido, proteger, sí. está regido. Entonces él dice, bueno, si yo tengo que ver qué es lo que predomina, y sí, es esta manera de dominación, la racional legal. Va a estar todo especificado, lo mismo que el ejercicio de la docencia, está todo regulado. ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo voy a enseñar? ¿Cuándo tengo que entregar las notas? ¿Cómo las tengo que entregar? ¿Cuáles son las maneras y los pasos a seguir? O sea, está todo regulado. El tema de la profesión para él es muy importante también, por eso él dice que todo profesional, cualquiera sea funcionario estatal o privado, aparte de la ética laboral y el deseo de trabajar a conciencia, ¿no? Así el estilo japonés, que hago paro y trabajo más. Bueno, él tiene esta idea muy, muy cerrada de que yo en el trabajo tengo que rendir el 200% más o menos, y no puedo no actualizarme, no puedo no dar lo mejor, dar mi tiempo libre. Para él no existiría el pago de una hora extra, por ejemplo. Yo tengo que quedarme a terminar el trabajo de la mejor manera posible. Y el docente, para el caso de él, se tendría que quedar a terminar y hacer todo en el tiempo que fuera, y tendría que ser una responsabilidad de ese docente ser mejor cada día. Y fíjense que todos los controles que él menciona son los mismos que tenemos nosotros en docencia, que tenemos Pero siempre una cantidad de jefes que nos supervisan diariamente la tarea. eso también, el tema de la educación puede estar relacionado con el concepto de relación social, como una cuestión de interacción. Claro, también. También. Los tipos ideales para eso son bastante fáciles de relacionar. El tema es que, bueno, se ajuste a la realidad. Los tipos de relación, los tipos de acción, los tipos de dominación, las capacidades que se pueden tener o no dentro del capitalismo. Son todas cuestiones que tienen que ir de mano de la autoridad, digamos, analizadas, ¿no? Cuando nos dicen al docente, bueno, ponete en el lugar del estudiante para ver qué cosas le interesa o qué lo lleva a actuar de esa manera. Un poco eso lo hacemos nosotros sin darnos cuenta, ¿no? Siempre estamos tratando de ver, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no le llama la atención nada? ¿O por qué se pelea con aquel otro? ¿Por qué aquel estudiante falta tanto? Siempre estamos pensando cuál es la situación que altera nuestra manera de dar clases o de que esa persona se conecte, digamos, realmente. Entonces eso es una cuestión que inconscientemente hacemos todos los días. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? Bueno, para ir cerrando, los dejo que terminen de leer este tema de Weber y traten de empezar a ensayar cómo lo cerrarían y lo aplicarían para la temática que seleccionaron. Así ya a partir de la próxima empezamos a ver a otros autores o empezamos a relacionar autores directamente. Pero bueno, el tema es que lo tengan a Weber más o menos conocido y leído. Algunos trabajos he leído que lo han hecho, el trabajo práctico de base, digamos. Pero la idea es que profundicen un poquito la lectura porque les va a ser mucho más fácil después aplicar, obviamente, como en todos los casos. Así que bueno, buena semana. Bueno, profe, igualmente. Finalmente, profe. Gracias. Rosana, Muchas buena gracias, profe. semana para vos también. No, profe. Buena semana, Nos profe. vemos. Buena semana. Chao, profe, buena semana. Saludos. Buena semana, profe. Chau, chau, gracias.